La geometría analítica, como el nombre lo dice, es geometría, ¿cierto? Pero la diferencia está en que esa geometría la vamos a ver en un plano, ¿sí? O sea, cuando ustedes estudian geometría en el colegio, estudian triángulos, estudian circunferencias, estudian todas esas figuras, pero no les importa la posición en el espacio de ellos, ¿sí? O sea, estudian una circunferencia, que estudian el área, el perímetro, pero ¿le importa dónde está? No. Entonces la geometría analítica, eso es lo que hace, estudia la misma geometría, pero lo hace desde el punto de vista de ubicarla en un sistema cartesiano, ¿sí? O sea, el centro sería un punto del plano, los puntos de la circunferencia serían puntos del plano, etc. ¿Ya? ¿Ha salido error? ¿No? Ya. Es que el cable estaba medio julero el otro día. Ya, entonces, escribamos eso que dije. La geometría analítica, no es necesario que escriban, después esto yo se lo subo, completo, PDF y hasta el video. Y así pueden poner atención solamente. Entonces, la geometría analítica... Exacto, pongan atención, chiquillos. Si eso es lo que me importa, que pongan atención. Estudia la geometría desde el punto de vista, o mejor dicho, más que desde el punto de vista, sobre un sistema cartesiano. ¿Ya? ¿Y qué significa sobre un sistema cartesiano? Que todo lo que estudiamos son puntos del plano. O sea, son puntos que van a tener dos componentes, ¿sí? Entonces, partamos definiendo eso. ¿Qué es un sistema cartesiano? Definición. Está teniendo problemas cable. ¿Sí? Sí. Definir lo que es un sistema cartesiano, que yo creo que todos lo saben, ¿cierto? Son dos ejes reales que se intersectan en el origen y que además son perpendiculares, ¿cierto? Entonces, un sistema cartesiano plano, obvio porque no estamos todavía con cosas en el espacio. Un sistema cartesiano plano corresponde a la intersección perpendicular de dos rectas reales, ¿sí? Y esa intersección ocurre en el cero de cada una. Ocurre en el cero de cada una. O sea, básicamente, ¿qué es lo que estamos teniendo? Sería un eje real que va a ser vertical, un eje real que es horizontal, se intersectan de manera perpendicular, ¿y dónde lo hacen? En el cero de cada una, ¿sí? Ahora, la orientación... Uy, no empecé a grabar acá, no importa, ahora sí. Y la orientación de esto es, para el lado derecho va creciendo, y el otro eje para arriba va creciendo, ¿sí? Así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, eso es un sistema cartesiano. Ahora, los elementos de este sistema cartesiano se denominan puntos, ¿sí? A los elementos le denominamos puntos. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a ser un punto? Dígame. ¿Eso? ¿Más? Acuérdense que yo después esto lo voy a subir, el PDF de lo que estoy escribiendo y el video. Así que... Insisto, pongan atención nomás, si eso es lo que me interesa, que entiendan, más que anotar todo, entender todo. ¿Ya? Ya, entonces, ahora, los puntos. Nosotros vimos la clase
de la semana pasada de conjuntos el producto cartesiano, ¿se acuerdan? Esa operación de conjuntos. Ya, entonces, esto en realidad no es nada más que el producto cartesiano de R con R. Entonces, lo anterior corresponde al producto cartesiano de R con R. Que nosotros dijimos la semana pasada que lo íbamos a escribir como, ¿se acuerdan? Sí, definición. Como R2. ¿Sí? ¿Saben lo que significa la igualdad con los dos puntitos? Eso significa que es igual, pero lo estamos definiendo así. ¿Sí? Es igual por definición. Vamos a escribirlo. Así que si ustedes ven alguna parte que aparece ese símbolo, es que son iguales. ¿Cómo? ¿Y les dijo qué significaba? Sí. Ah, ya. Eso es una igualdad, pero porque lo estamos definiendo así, ¿ya? No porque sea igual. Entonces, el producto cartesiano de R con R lo estamos definiendo como R2. Entonces, esto es una definición, o sea, igualdad por definición. ¿Ya? Ahí está. ¿Y se acuerdan cómo definimos el producto cartesiano? ¿Cómo se definían los elementos? O sea, ¿qué vendría a ser R cruz R o R2? ¿Se acuerdan que el producto cartesiano eran pares? ¿Sí? Cuando definimos el producto cartesiano en conjuntos, lo que decíamos es que eran pares. ¿Y cuál era la gracia de esos pares? Que el primer elemento era un elemento del primer conjunto, que en este caso, ¿cuál es el primer conjunto? R. Y el otro es un elemento del segundo conjunto, que en este caso es también R. Entonces, eso sería nuestro sistema cartesiano. Ahora, ¿cuál es la representación de los puntos? O sea, si yo les digo, represente el par 1,1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Insisto, esto es de colegio, así que deberíamos manejarlo. 1,1, ¿qué se hace? Se ubica el 1 de la primera recta real, se ubica el 1 de la segunda, ¿y cuál sería el punto? En el punto que se intersecta. En el punto que se intersectan. O sea, aquí está el 1, acá está el 1, y este punto, ¿cuál sería? Sería el punto 1,1. ¿Ya? Entonces, ese es el sistema cartesiano, que es básicamente, como les digo, lo que uno ve en el colegio. Ahora, si no se acordaban, bueno, ahora lo estamos viendo. ¿Sí? Ya, entonces, ¿por qué ¿por qué estudiamos esto en geometría analítica? Imagínense un triángulo. Ya, un triángulo, que es lo que uno estudia en el colegio. Un punto perfectamente podría ser el vértice de un triángulo, ¿cierto? O un punto podría ser el vértice de cualquier figura geométrica. Un punto podría ser el centro de una circunferencia, ¿ya? Etcétera. Entonces, por eso es que tenemos que estudiar puntos en el plano, porque pueden ser cualquier cosa. ¿Ya? ¿Qué otra cosa debemos conocer? Tenemos que saber lo que es la distancia entre puntos. Entonces, si nosotros tenemos dos puntos en el plano, podemos encontrar la distancia entre ellos. ¿Cómo? Es una aplicación directa del teorema de Pitágoras. Sean x1 y 1 en R2, x2 y 2 también en R2. ¿Qué significa R2? Dijimos, era el plano. ¿Sí? Definimos la distancia entre esos puntos
¿Cómo? La notación va a ser una D de distancia. Súper poco original. ¿Entre quiénes? Entre esos dos puntos. ¿Sí? ¿Cómo se lee? Distancia entre el punto de coordenadas x1 y 1 y el punto de coordenadas x2 y 2. Así se lee. ¿Ya? ¿Y cómo la vamos a encontrar? Como la raíz cuadrada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué esa es la fórmula de distancia? ¿Se lo habían preguntado alguna vez? ¿Lo saben? Hagamos un dibujito. Por si acaso, a mí me encanta dibujar, ¿eh? Así que todo lo voy a dibujar. Por ejemplo, ese punto, que es el x1 y 1. Y otro punto que está por acá, que sea el x2, y 2. ¿Sí? Ahí están los dos puntos. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? La distancia entre ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos para llegar a esa fórmula? Es completar un triángulo. Miren, ¿qué pasa si yo completo este triángulo? Ahí para allá y ahí para acá. ¿Qué es lo que se forma? Ahí lo dijo el compañero. Un triángulo que es rectángulo. Ay, ¿por qué me queda tan fea? Y ahí. Se forma un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, ¿cuánto mide eso? Y 2 menos y 1, ¿cierto? Si quieren le colocan en valor absoluto para que sea siempre positivo, pero eso mide, ¿cierto? ¿Y cuánto mide el que está aquí abajo? x2 menos x1. x2 menos x1. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Que es el teorema más utilizado en toda la vida. Que la hipotenusa, básicamente, es la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. ¿Es eso, no? Sí. Ya, listo. Eso es. Entonces, distancia entre puntos no es nada más que la aplicación del teorema de Pitágoras. Pongámoslo como comentario. La fórmula de distancia entre puntos es una aplicación directa del teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Y les queda claro con el dibujito, no? El directo. ¿Ya? Entonces, miren, ¿qué elementos hemos definido hasta ahora? Vamos, para que aparezca en el video. ¿Qué elementos hemos definido hasta ahora? Hemos definido sistema cartesiano, que es básicamente donde ubicamos los puntos. ¿Sí? Definimos lo que era un punto, que al final es un par, ¿cierto? Que son las coordenadas, también le llaman. ¿Qué más definimos? Al tener dos puntos, encontramos la distancia entre ellos. ¿Sí? Que justamente es una hipotenusa, teorema de Pitágoras. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un triángulo, tenemos los vértices, que son puntos. ¿Cómo podríamos sacar el lado del triángulo? Con la fórmula de distancia. ¿Sí? Y ahora vamos a definir otro tipo de elemento, que es la recta, que también la deben conocer de antes, pero la vamos a volver a ver.
¿Por qué es importante estudiar rectas? Porque cualquier cuerpo que esté en el plano, sus lados son segmentos, y esos segmentos están sobre rectas. ¿Sí? Porque, insisto, la gracia de la geometría analítica es llevar todo lo que saben de geometría a un sistema cartesiano. ¿Ya? Entonces partamos. ¿Qué es una recta? ¿Cómo lo podrían definir ustedes? Hablen. Son 2 puntos. La intersección. ¿Cómo? Eso es un segmento, sí. Si tenemos 2 puntos, el trazo de uno a otro es un segmento. Una intersección de 2 puntos. Intersección de 2 puntos. 2 puntos no se intersectan, salvo que sean el mismo. ¿Qué es una recta? ¿Cómo lo podrían definir? Con la misma distancia de un punto. Por ahí va. Tiene que ver con las distancias. ¿Sí? Un punto que está distinto desde la orilla. No, eso es un punto. ¿Es la distancia de los dos puntos? Es que una distancia es un número. Ahora, la ecuación de la recta es al final un conjunto. Es un conjunto de puntos. ¿Sí? Pero es un conjunto de puntos que cumple algo en particular. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Cómo definirlo así? Una recta corresponde al lugar geométrico, eso significa al conjunto de puntos geométrico de todos los puntos que equidistan. ¿Sabes lo que significa la palabra equidistan? Equidistante de la misma distancia. Misma distancia, ¿sí? X es igual. Distan, distancia, ¿sí? Cuando hablamos de algo, 2 cosas que equidistan es que están a la misma distancia. Entonces, la recta es un lugar geométrico, o sea, un conjunto de puntos que equidistan de 2 puntos fijos. ¿Ya? Hagamos el dibujito para que se entienda. Aquí tenemos nuestro plano. Dibujemos 2 puntos fijos, cualquiera. Por ejemplo, S y S. Entonces yo les hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los puntos que están a la misma distancia de ambos? De partida el que está al medio, ¿cierto? ¿Hay más que están a la misma distancia? ¿No? ¿Y S? ¿Están a la misma distancia? ¿Y S? ¿Están a la misma distancia? ¿Y S? También. ¿Y S? También. Entonces, ¿cuáles son los puntos que están a la misma distancia de los 2 puntos fijos que dibujé? Son todos los que están ahí, ¿cierto? ¿Y qué es eso? ¿Cómo lo definimos? Una recta, ¿ya? Entonces, esa es la forma que vamos a tener ahora para definir lo que sigue, todas las cónicas. Lo vamos a definir como puntos que cumplen una propiedad con las distancias, ¿ya? Ahora, una recta, ¿qué podemos decir de ella, de sus elementos, de sus propiedades? Hagamos memoria para atrás. La pendiente. Tienen una pendiente, ¿cierto? ¿Y qué es la pendiente? Tiene que ver con la inclinación de ella. Entonces, una recta, o en una recta, que no sea vertical, ¿sí? O sea, que no sea paralela al eje Y, sea vertical, podemos definir ¿qué cosa? La pendiente de la recta, y que tiene que ver con la inclinación de ella. Ya que lo vamos a calcular así, y que, como les decía, tiene que ver con la inclinación de la recta. Entonces, ¿qué mide?
la inclinación. Ahora, ¿por qué se pide que la recta no sea vertical? Porque si fuese vertical, este denominador sería 0. ¿Sí? En una recta vertical, el x es el mismo en dos puntos de ella, ¿cierto? Y al ser el mismo x, el denominador sería 0. Entonces, pendiente de la recta, ¿se puede calcular? Sí. ¿Sobre qué rectas? Cualquiera que no sea vertical. ¿Ya? Entonces, ¿dónde x1 y 1, x2 y 2 son dos puntos arbitrarios de la recta, independiente cuáles sean? ¿Ya? ¿Y por qué pueden ser arbitrarios? ¿Qué pasa si cambio los puntos? ¿Debería cambiar la pendiente? No. ¿Y por qué no cambia? Porque la pendiente siempre es la misma. Sí. ¿Pero por qué? Más específico. Ya miren, hagamos un dibujito para que lo vean. Ven, eso es lo bueno de esta cuestión, los dibujos me quedan perfectos. Ah, El talento para dibujar aquí es 0, así que... Ya, este punto, por ejemplo, x1, claro, tiene la misma inclinación. y 1. Acá tenemos otro puntito, x2 y 2. Tomemos otro más, por acá. x3 y 3. ¿Qué nos dice lo que acabamos de decir? Que la pendiente tomamos dos puntos y la calculamos de esa forma. Entonces, si tomamos S y S, ¿cuál es la pendiente? La misma. ¿Cierto? Es I2 menos I1 partido en x2 menos x1. Pero ¿qué pasa si tomo S y S punto? ¿Cómo la calcularíamos? Sería I3 menos I1 dividido en x3 menos x1. Entonces ahora la pregunta que les hago, ¿por qué esas dos cosas son iguales? Estoy tomando dos puntos distintos. Pero les estoy restando el mismo. O sea, le estamos restando el mismo, pero el I3 es distinto, pues es más grande de hecho. Pero está dentro de la misma. ¿Sí? Están dentro de la misma recta, pero es que ahí me estarían contestando con lo que estoy preguntando. ¿Por qué las dos cosas son iguales? O sea, ya estamos claros que están en la misma recta. Hagamos uso de lo que sabemos de la PAES. Principio que. No, pero tranquilo, sí. Por ahí alguien dijo algo. Principio de equilibrio. No. Proporcionalidad de derecho. Miren, tenemos dos triángulos, ¿cierto? Hay un triangulito que está ahí ¿Cómo se llama ese país? y hay un triangulito que está ahí. Esos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Porque ambos tienen dos ángulos en común. Y ese era un criterio de semejanza. Dos triángulos son semejantes y tienen dos ángulos congruentes. ¿Cierto? Sí. ¿Así era? Ya, y si son semejantes, ¿qué quería decir? Si eran semejantes, que eran sus lados eran proporcionales. Entonces, si yo tomo esto y lo divido con esto, ¿qué es? Esa división, ¿sí o no? Y si yo tomo eso y lo divido con eso, esa división. Y si son semejantes, ¿cómo son esas dos divisiones? Iguales. ¿Ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que la pendiente de la recta la podemos calcular independiente de los dos puntos que tomen. Siempre va a dar la misma. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Sí. Ya. Y ahora, entonces esas dos son iguales. Ahora, si nosotros tenemos la pendiente, ¿cómo podemos representar la ecuación de una recta? Ah, debe ser el mismo. No, y uno, bueno, el mismo punto.
Ya miren, si conocemos m que sea i2 menos i1 partido x2 menos x1, Ay, se despegó. ¿cómo encontrar todos los puntos de la recta? Era el otro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para responder esta pregunta? Coloquemos un punto arbitrario, llamémoslo XY. ¿Ya? El que puse en negro es un punto arbitrario, puede estar donde sea. Estos de aquí están fijos, pero este es un punto arbitrario. ¿Sí? Puede ser ese que dibujé, puede ser uno por allá, puede ser uno al medio, puede ser el que está acá. ¿Sí? Es arbitrario. ¿Qué acabamos de decir de las pendientes? ¿Importan los puntos que tomamos? No. Entonces, ¿la pendiente cómo se calcula? Dijimos. I2 menos I1 partido en X2 menos X1. ¿Y qué pasa si la pendiente la calculo utilizando este punto arbitrario y este de acá? ¿Cómo deberíamos calcularla? I1 menos I, o I menos I1, ¿cierto? Da lo mismo el orden. I menos I1 dividido en X menos X1. I menos I1 dividido en X menos X1. Y por último, miren lo que va a salir, algo que yo creo que la mayoría ha visto. La M se multiplica. I menos I1 es igual a Pendiente multiplica. la pendiente por X menos X1. ¿Qué era eso? La ecuación de la recta. Es la ecuación de la recta conociendo dos puntos de ella. ¿Y de dónde sale? Sale del hecho de que la pendiente la podemos calcular con cualquier punto. ¿Sí? Entonces la calculamos con dos puntos fijos y la calculamos con un punto fijo y un punto arbitrario. Y ahí está la ecuación de la recta. ¿Ya? Lo anterior es la ecuación, vamos a ponerle apellido, principal de la recta. Obtenida conociendo dos puntos de ella. ¿Cuál es lo de MX? ¿Cómo? MX. Este es el M. No, sí, que había uno que era como MX. Ah, sí, pues es que uno hace todo este desarrollo, al final aquí llegamos. Y, vamos a escribirla, al hacer el desarrollo, Ah, MX más B. exacto, obtenemos I igual a MX más N o B. Ya. Es que me gusta el MN o A y B. M con B no pegan mucho. ¿Ya? Nos va a quedar algo de ese estilo, donde el M era la... ¿Qué era el M? Era la pendiente, ¿cierto? Ya, ¿y el N? ¿Qué es el N? ¿Se le puede dar una interpretación a ese número? ¿O no? Ay, sí. Era como independiente. No, no. Ya, entonces, escribamos. Eso era la pendiente. Mientras que el numerito que quedaba acá era el coeficiente de posición o intercepto. Ah, Coeficiente de posición o intercepto. Que es básicamente la intersección con el eje Y. ¿Ya? Hoy estoy súper echado. Voy a quedar dormido. Y entonces veámoslo, para que se hagan una idea geométrica de qué se tratan esos dos parámetros. Tengo por aquí el
GeoGebra. Aquí está. El MX más N. Ya. Aquí tengo la ecuación de una recta. Miren. El M vale 1 y el N vale 1. ¿Cierto? ¿Lo ven? ¿Y qué pasa si empezamos a mover el M? ¿Qué le pasa a la recta? Se supone que no me tocó hacer eso. ¿Qué le pasa a la recta? Se va inclinando o perdiendo inclinación dependiendo de cómo se mueva el M. ¿Sí? Hagamos una animación. Ahí, ¿qué es lo que observan? A medida que el M crece, la recta se inclina más. A medida que el M decrece, la recta se inclina menos. ¿Y qué pasa cuando pasa a ser negativo? No sé. Va hacia abajo. Es decreciente, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hace la pendiente. Lo que hace es modificar el grado de inclinación. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace el N? ¿Qué es lo que hace el N? Lo que nos dice es dónde la recta intersecta el eje Y. Porque se va moviendo para arriba o para abajo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando me detengo aquí. Ahí, va. Mi dedo está... Ya, pues, hombre. Ya, ahí sí. Esa recta sería pendiente 1.88, que eso al final nos dice qué tan inclinada está. Como es positiva, es creciente. Y el 1,82 es el coeficiente de posición. ¿A qué corresponde? El 1,82. ¿Dónde está? ¿Dónde intersecta el eje? Y fíjense que es poquito más arriba de 1. Bueno, harto más arriba de 1, poquito más abajo del 2. Ese es el 1,82. ¿Sí? Entonces, esa sería la ecuación de una recta en su forma principal. Pero, acuérdense, esta recta, ¿cuándo se puede definir? Cuando, o sea, es la ecuación de la recta, cuando no sea vertical. ¿Por qué? Porque cuando tenemos rectas verticales, esas rectas no tienen pendiente. ¿Sí? No está definida. Entonces, eso es lo que vamos a agregar. Una recta vertical, que es el único caso que nos falta. Ya, va a ser de esa forma. X igual a un número. Eso siempre va a ser una recta vertical. Por ejemplo, ¿cuál sería la recta X igual a 1? Si nosotros estamos en el eje real, ese es un punto, ¿cierto? Pero si estamos en el plano, X igual a 1 es una recta. ¿Cuál recta? Ahí está el 1, sería una recta vertical que pasa por 1. ¿Sí? Si yo les digo la recta X igual a 2, ¿qué sería? Recta vertical que pasa por 2. ¿Sí? ¿Cuál sería la recta X igual a menos 3? La recta vertical que pasa por menos 3. ¿Ya? Entonces, la ecuación principal, que es esta al final, ya, es correcta, pero no define a todas las rectas. ¿Cuál es la recta que deja fuera? Las rectas que son verticales, ¿sí? Porque esas no tienen pendiente. Entonces, para solucionar eso, vamos a definir otra ecuación de la recta, que es la ecuación general. Ecuación general. Es como la X más B. A X más B más C igual a 0. Esa es. Sí.
Una recta también la podemos definir de la siguiente forma. General de la recta es a x más b por y más c igual 0, con donde el a, el b y el c pueden ser cualquier número real. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿cómo nosotros podríamos pasar de la ecuación principal a la ecuación general? ¿Qué podríamos hacer? O sea, ¿cómo pasar? Voy a escribirlo con otro color. ¿No? ¿Cómo pasar de y igual mx más n a esto? ¿Se puede o no? No, ni siquiera es cuadrática. ¿Qué pasa si es que ustedes en esta de aquí pasan restando el i? Ahí está lista. Miren. Si tenemos esta ecuación, la podemos escribir como mx menos y más n igual a 0. Ya, ¿y esta ecuación es de esa forma? Sí. Entonces, pasar de la principal a la general es fácil. ¿Ya? ¿Veamos un ejemplo? Ejemplo. Ya, encontrar, hagamos toda la pega. La ecuación general y principal de la recta que pasa por el 1, 1 y el 2, 5. ¿Ya? Entonces, paso 1, con esos dos puntos, ¿cómo construimos la ecuación de la recta? Lo vimos antes. ¿Cuál es la pendiente? Partamos por eso. ¿Se puede encontrar o no? ¿La pendiente? ¿Cómo se calcula? ¿Cuáles serían los elementos en este caso? Este sería el x1, el y1, este sería el x2 y este sería el y2, ¿cierto? Sería 5 menos 1 dividido en... ¿Y eso nos da? 4. ¿Sí? Puta, quería que me diera fracción. Ya, no importa. 4. Y ahora, ¿cuál sería la ecuación de la recta? Y menos 1, ¿cierto? ¿Cuál punto tomamos para encontrar la ecuación? Puede ser cualquiera, pero podemos tomar el más fácil, ¿sí? ¿Cuál es el más fácil? El que tiene unos, porque es más fácil para todo, para multiplicarlo, para sumarlo. Entonces, ese 1, ¿de dónde salió? Ese 1 de ahí, ¿cierto? Ya, esto es igual a ¿quién? A la pendiente. ¿Cuánto era la pendiente? 4. Ahí está, la acabamos de calcular. Por x menos 1. ¿Por qué 1? Porque esa es la coordenada de x del punto que estamos considerando. ¿Sí? Ya. Y si la desarrollamos, ¿cuánto nos da? 4x menos 1. Ya, sería 4x menos 4, y este 1 va a pasar sumando. ¿Sí? O sea, nos quedaría 4x, hagámoslo, menos 4 más 1. ¿Cuánto es eso? Menos 3. ¿Sí? Ya, ahora, esa recta está en su forma principal. ¿Qué tendríamos que hacer para escribirla en su forma general? Entonces, la ecuación
principal de la recta va a ser lo que acabamos de encontrar. ¿Sí? ¿Y cuál sería la ecuación principal? O sea, general, perdón. Lo único que tenemos que hacer es agrupar todo a un lado. ¿Sí? O sea, 4x menos y menos 3 igual a 0. ¿Ya? Profe, ¿por qué en paso está I menos 1 igual a ¿Esta parte? Sí. Porque para encontrar la ecuación de la recta necesitamos, ¿a dónde está? Aquí, un punto. El punto x1 y 1. Entonces, ¿cuál tomé? El 1,1. ¿Sí? Puedes tomar el otro igual, pero eso depende de cada uno nomás. ¿Sí? O sea, aquí yo preferí este porque siempre es mejor trabajar con 1, ¿sí? No con 2 y 5. Pero también podría haber sido, haber puesto 2 y aquí 5. ¿Ya? Ya, ahora, si nosotros quisiéramos graficar esa recta, ¿cómo lo haríamos? Si quisiéramos graficar la recta, ¿qué tendríamos que hacer? Miren aquí, esa. ¿Qué significaba ese numerito? Lo dijimos. N. ¿Qué era el N? Intersecta el eje Y. ¿Dónde la intersecta? Menos 3. Entonces ya tenemos un punto de la recta. Inmediatamente. Ahí está, menos 3. Por ahí pasa. ¿Y qué pendiente tiene? Positiva. Eso significa que la recta es creciente. Ya. Y más aún, no sé si se acuerdan del significado específico de la pendiente. ¿Se acuerdan del significado específico que tenía? ¿Cómo se calculaba la pendiente? Volvamos para atrás. Así, ¿cierto? Y que D4, ¿dónde está? Que D4 significa, por cada unidad en X que aumento, la Y aumenta en 4. ¿Sí? Ese es el significado directo de la pendiente. Entonces, si nos movemos en 1 para el lado, ¿cuánto va a aumentar el Y? ¿Y dónde quedaría? Ahí, pues del menos 3, ¿cuánto es sumarle 4? Quedar en 1, ¿cierto? Ya, pues con eso ya está listo. Ahí está la recta. ¿Sí? ¿Escribo eso de la pendiente? ¿Se acordaban o no? Ya, ¿lo escribo? Aquí al ladito. Recordar. La pendiente corresponde a cuánto incrementa o cuánto varía la segunda variable cuando aumentamos en 1 la X. ¿Ya? La pendiente mide cuánto cambia la Y al aumentar la X en 1. ¿Sí? Entonces, si tiene pendiente 4, ¿qué significa? Cada vez que aumento en 1 la X, la Y va a aumentar en 4. Si la pendiente fuera 2, cada vez que aumento en 1 la X, la Y va a aumentar en 2. Y así. ¿Ya? Ya. Y al revés. O sea, ¿esto qué fue lo que hice? Tomé la ecuación principal y escribí la ecuación general. ¿Cómo podemos pasar de la ecuación general a la ecuación principal? ¿Se puede o no? ¿Cómo pasar de la ecuación general a la ecuación principal? ¿Cómo se podrá hacer?
Por ejemplo, si tenemos esto, 2x menos 3y más 5 igual 0, ¿qué operaciones tendríamos que hacer para llegar a algo de esa forma? Esa es la pregunta. ¿Se puede? Sí. ¿Qué hay que hacer? Reemplazar. ¿Mm? Lo único que hay que hacer es despejar la y. Es lo único que hay que hacer. ¿Se puede despejar la y? Sí. Ya, hagámoslo. ¿Cómo se hace? Eso creíamos, ¿no? Ya, por ejemplo, 12x más 5 es igual a 3y. Igual a 0. ¿Hay que igualar a 0? No, porque nosotros queremos llegar a eso. ¿Sí? ¿Y qué falta? 2 más 5 de 3. Listo, ahí está. ¿Qué recta sería esa? Si la quisiéramos graficar. Ya, de partida, ¿dónde intersecta el eje Y? ¿Dónde? En 5 tercios. Sí. Ya, por ahí. Supongamos que ese es el 5 tercios. ¿Ya? Y la pendiente, positiva. O sea que la recta crece. ¿Y cuánto crece? O sea, si yo me muevo en uno hacia el lado, 2 tercios. ¿en cuánto va a crecer? 2 tercios. 2 tercios. O sea, de 5 tercios me tengo que mover hasta 2 tercios más para arriba. Pero eso sería ¿hasta cuál? Si al 5 tercios le sumo 2 tercios, 7 tercios. ¿Sí? O sea, pasa por esos 2 puntos. ¿Ya? Eso es lo que aumenta. ¿Y cómo nos va a quedar? Algo así. Ahí lo arreglo. ¿Ya? Entonces, ecuación de la recta en realidad tampoco es tan difícil. Si al final es seguir un par de ecuaciones y listo. ¿Sí? Ya. Y lo último que vamos a ver hoy día de esto es cómo encontrar la distancia desde un punto a una recta. ¿Sí? Porque nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Primero, teníamos un punto, después otro punto, buscamos la distancia entre dos puntos. Ahora acabamos de definir recta. Lo que sigue es buscar distancia ¿de quién? De un punto a una recta. Definición. Distancia de punto a recta. Entonces, si queremos encontrar la distancia de un punto a una recta, tengo que definir un punto y una recta, obvio. Entonces, sean x1 y 1 un punto del plano y la recta, llamémosla L, de esa forma. Esa ecuación es la ecuación ¿de qué tipo? ¿Cómo se llamaba? General. ¿Sí? Definimos la distancia de el punto a la recta de la siguiente forma. Ya, la notación va a ser esa. ¿Sí? ¿Qué significa la D? Distancia. ¿Entre quiénes? El Punto y la recta. y la recta. ¿Sí? Bien sugerente. Ya, ¿cómo vamos a calcular esta distancia? Valor absoluto. Valor absoluto de la recta evaluada en el punto. Dividido. ¿Sí? Fíjense, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esta recta, estamos evaluándola ¿dónde? En el punto.
Y eso lo vamos a dividir por La raíz. esa raíz cuadrada. ¿Sí? La demostración de esta igualdad todavía no estamos en condiciones de hacerla, pero se puede. ¿Sí? Y entonces, si queremos sacar distancia de un punto a una recta, esa es la fórmula. ¿Cómo encontraríamos la distancia entre dos rectas? Les dejo esa interrogante. Por ejemplo, ahí tengo una recta, ahí tengo otra recta. ¿Cuál sería la distancia? Depende del punto. Sí, bueno, ¿cierto? O sea, en realidad es cero, porque como se intersectan, tienen un punto en común. La menor distancia es cero. ¿Y qué pasa si tenemos esa recta? O sea, esas dos rectas. Ay, esas son perpendiculares. ¿Cómo sacamos la distancia? Con lo mismo si hablamos un punto de... Claro, tendríamos que tomar un punto de la recta y sacar la distancia a la otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué queda para la otra clase? Ver estos dos casos, que es rectas de tipo... Bueno, este no tiene nombre, pero estas serían rectas que son paralelas. Rectas que pueden ser cualquier cosa y rectas que son perpendiculares. Eso lo vamos a hacer como en 20 minutos. Y lo siguiente de la próxima clase es ver circunferencia, que tampoco es tan largo. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, vamos a quedar ahí por hoy. ¿Sí?